Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Yo soy Yves Malcott. Estoy con un gran amigo, el pastor Sergio González. Hace tantos años, ¿verdad?, que nos conocemos y que estamos hablando de la palabra y compartiendo juntos. Sí. Y ahorita estamos en este tema del enfoque. Sí. Estábamos hablando de María, Marta, ahí cuando Jesús llega a su casa. Sí. Y que hay una enfocada y una desenfocada. Sí. Y vemos cómo cuando te desenfocas, cómo te frustras. Te frustras, sí. Y hasta te enojas. Te enojas. Y es tan fácil desenfocarse, pero debe de ser también fácil regresar al enfoque. Sí, es fácil. Es una decisión, sí. ¿no? Solo que fíjate que también pasa esto, como el enemigo trabaja en eso, y el principal propósito es ese. Hay veces que no se guarda el corazón, no se guarda el corazón, porque no sabemos qué pasó después con Marta. La Biblia ya no dice qué pasó con Marta. No. Pero Marta pudo seguir aventando los trastes en la cocina y decir, nadie me entiende, me voy de esta iglesia, ¿no? Sí. Sí, ese pastor Jesús de plano no me hace caso, no valora mi trabajo, como sucede con mucha gente que va a las congregaciones. Sí. Ese es el asunto, que pareciera un asunto lejano, pero es el asunto real de nosotros. Sí. Cada persona que muchas veces se frustra y se enoja en las congregaciones, en algunos casos tiene que ver con que puso su mirada en las cosas que no debía ponerlas. Con que le empezó a achacar culpas a alguien que de por sí es culpable. Sí. Buscando la perfección en alguien que de por sí no es perfecto. Entonces lo lleva a un punto de que, oye, es que estoy muy frustrado, oye, ¿por qué? Pues es que el pastor era el día de mi cumpleaños y no me llamó, ¿tú crees? O sea, sí. ¿Qué le pasa, no? Entonces, oye, a ti te salvó Jesucristo. O sea, sí. El pastor no tuvo nada que ver en eso, ¿no? Claro. Pero la gente tiene una altísima expectativa a veces en las personas. Sí. Y eso causa mucha frustración. Muchas cosas, por ejemplo, la depresión, que pareciera que es algo muy alejado de la iglesia, pues te das cuenta que muchas personas en la iglesia viven con depresión. Sí. Y tú dices, oye, pero ¿por qué estás deprimido? Pues es que mira, me falta esto, y es que me faltó aquello, y es que mi vida amorosa, y es que mi vida económica, y es que mis hijos, lo que sea. Entonces, ok, eso lo vives, pero el asunto es, ¿y Cristo? ¿No? ¿En qué momento te desenfocaste de aquel que lo llena en todo, y te enfocaste en aquellas cosas que jamás te van a llenar? Claro, y yo creo que también si nos mantenemos enfocados en Cristo, que finalmente es la palabra de Dios, va a haber sabiduría que te puede rescatar de la condición en la cual estás, porque sabemos que la depresión, la soledad, todas estas cosas no son de Dios. No son de Dios, entonces nunca fue su voluntad. Puede ser una temporada, sí, pero no debe de preocuparnos, porque si echas, como dice Pedro, tu carga sobre él, esta carga, sí, bueno, él va a tener cuidado de ti. Quiere decir que va a llegar con una propuesta, una solución. Sí, así es. Pero cuando tenemos los ojos puestos en la situación, en la circunstancia, no vemos lo que Dios está obrando a favor de nosotros. Sí. Vemos más bien lo que el diablo está obrando. Sí. Y nos estamos enfocando en lo malo, cuando Dios está preparando tal vez la solución. Sí. Y cuando va a llegar ni la vas a ver, ¿verdad? Sí. Yo creo que hemos perdido muchas veces grandes bendiciones por estar afanado ahí en la cocina como Marta. Sí, así es. Y creo que también en esa parte pensemos algo que define a Dios. Dice Dios que Él se define así como que es un Dios celoso, ¿no? Y un Dios celoso es un Dios que dice, ¿por qué estás viendo por otro lado? Exacto. ¿A quién estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puede dar Él que no te lo puede dar yo? ¿No? El pensamiento de un celoso es, oye, busca en mí saciarte, claro, de todo lo que yo puedo darte. Exacto. Y ese es el pensamiento de Dios. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona es provocada en celos? Ajá. Dices, tú quieres buscarlo allá, búscalo allá, ¿no? Yo soy tu plenitud, pero quieres buscar ahí, entonces, si me explico, viene como esa posición, que finalmente lo que Dios hace
Es que Dios nos dice, ¿sabes qué? Enfócate en mí. Eso dice su Sí, palabra. sí, sí. Pero si tú decides enfocarte en otra cosa, vas a recibir esa frustración que viene con perder el enfoque, ¿no? Es que donde está tu enfoque está ¿cómo se llama? La recompensa. Cuando dice si recibes a un profeta como profeta, recibirás La la recompensa del profeta. recompensa de profeta. Si Sí, recibes a Jesús, vas a recibir la recompensa que Jesús tiene para ti, ¿no? así es. Pero si te enfocas en el hombre Sí, o en la circunstancia, vas a tener la recompensa del hombre o de la circunstancia. sí, así es. Y fíjate, algo que veo, por ejemplo, es que hay muchos libros que hablan, enfócate en tu llamado, enfócate en tu propósito, enfócate en el plan. Sí, Pero eso finalmente debe ser el resultado de mi enfoque en Dios. claro. Sí me enfoco en el plan, en el propósito, en todo esto, pero ¿sabes algo? Nada de eso me satisface tanto como enfocarme en Cristo. Exacto. Cuando mi enfoque está en Él, ¿qué crees? Las cosas se van a dar como resultado de Sí, ese enfoque. así Una es. persona puede tener mucho fruto y el fruto que tenga va a estar determinado de cuánto se ha enfocado en Cristo, cuánto Sí, tiene su mirada puesta en Dios. Cuando una persona se separa de la mirada puesta en Dios, entonces va a poderse enfocar a veces en los frutos. Y cuando alguien se enfoca en los frutos, es inevitable la frustración. Porque empieza a voltear a ver al otro y dices, y aquel tiene más fruto que yo. exacto, Y exacto. yo, ¿por qué no doy fruto? Y tú dices, oye, el asunto es que nosotros estamos conectados a la vida. Sí. Y El fruto no es el objetivo o la meta, es la consecuencia. es la consecuencia, así es. Es el resultado de la relación, es el resultado de El estar enfoque, conectado, es así es, el resultado del enfoque. así es. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digo, oye, es que mi iglesia no tiene muchos recursos, o es que mi familia está en una situación compleja, y yo no tengo la posibilidad de alcanzar estas metas, etcétera, Ajá, etcétera. Pero cuando tú dices es que ahí te estás enfocando en lo que quieres llegar a tener. Pero más bien enfócate en quién eres tú, que estás conectado a la fuente de todo poder y de toda provisión, que es Cristo Jesús. Siempre que una persona ora, está diciendo, tú, Padre, eres más importante que lo que alguien me pueda dar por fuera, por supuesto. porque tú eres el quien me va a hacer producir el fruto. Y entonces cuando nuestro enfoque regresa al Padre, entonces viene por complemento, como añadidura, todos los frutos que nosotros queramos. Claro. Esto viene conectado con Mateo 6:33, cuando dice, busca primero el reino, ¿no? Exacto. Y algo que nosotros podemos decir, oye, pero ¿cómo me conecto con Dios? Y yo te diría algo, no tienes que conectarte con Dios, ya estás conectado con Ya, Él. sí, es lo que te iba a ¿Sí? decir, ya estamos Ya estamos conectados. conectados, o sea, Por sí. supuesto. Entonces mi enfoque ya no está en algo que vaya a suceder, sino en algo que ya está hecho. Ya sucedió. Sí, Y tal vez es ahí donde tenemos que recapacitar sobre lo que estamos haciendo y pensando. Porque cuando decimos esto, es cuando pensamos que Dios está lejos. así es. Pero Dios ha decidido vivir dentro de ti. Y eso es enfocarse otra vez en la palabra, ¿eh? Sí, Porque claro. cuando tú te ves así como solo en el mundo, sin propósito, sin plan, dices, oye, pues ¿qué va a ser de mí? Pero cuando identificas que la Biblia dice que tú y Cristo son uno, Sí, que Él está contigo, que Él está en ti, que Cristo vive en nosotros, entonces viene a generarte esa plena paz. A mí me exacto. gusta mucho estudiar también la vida de los personajes bíblicos, pero uno de los que me apasiona por muchas cosas es el rey David. Es un hombre muy apasionado. Sí. Escribe salmos, es de una historia tremenda de vida, con muchos errores también, pero algo que él veía y que analizaba en Salmos 27:4 es Ajá. una oración que él hace. Él está diciendo, dice, lo único que le pido al Señor, esta es la palabra de Dios para todos, lo único que le pido al Señor y lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, dice esto, deleitándome en la perfección del Señor. Claro. David decía, yo lo único que anhelo como rey, podríamos pensar que anhelaba todo lo que fuera.
Sí, Pero decía, ¿sabes qué? Realmente lo que yo anhelo es estar en la casa del Señor. sí. ¿Y sabes por qué? Porque en la casa del Señor me deleito. Él sí tenía que ir a un lugar, Ujú. ¿no? Pero realmente nosotros no tenemos que ir propiamente a un lugar. Él está con Tenemos que ir nosotros. aquí a nuestro corazón y decir, Dios, aquí estás vivo. Sí, Este es tu templo y yo me siento pleno. qué Y este es mi diferencia. momento de deleite, gratuito, sin Sí, culpa, sin vergüenza, sin nada, sin un costo extra. exactamente. No me estás pidiendo nada a cambio para vivir conmigo. ¿No? Decidiste vivir en mí a pesar de mi propia vida, a Eh, pesar de lo mal que yo estaba. Sí, sí, Eso sí. fue el acto más grande de amor que hemos recibido. ¿Y quién no puede deleitarse en el amor? Claro, El deleite está siempre ligado al amor. Entonces, cuando nos enfocamos en Él, y Dios es amor, nos enfocamos en su amor. claro. Y el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y entonces dices, oye, ¿cómo vives tan bien? Pues porque tengo Porque un soy huésped en mí, amado. soy muy amado. Sí. Claro, Ajá. No, no claro. estoy enfocado en quién no me ama, en quién me tira mala onda, en que si el pastor me saluda o no me saluda, en que si la iglesia es perfecta o no, si la alabanza me gusta o no. Mi enfoque está en alguien que me llena de un profundísimo Exacto, amor. exacto, exacto. Y eso te da mucha libertad, Sí, así porque es. finalmente, pues, estás tan confiado que alguien como Dios te ama, pues obviamente, ¿qué te puede pasar? ¿Y qué te puede faltar? ¿Y cuánto te podría importar que alguien te diga ya no te amo? ¿No? ¿Cómo que dices? Tú te lo pierdes, ¿no? Sí, Exacto, porque no debemos de ser afectados ya con estas cosas, sí, sino más bien ser libres y decir, pero no me importa, yo tengo a alguien que me ama, alguien que cuida de mí, alguien que me ha hecho promesas tan impresionantes que ninguna de las propuestas que me pueden hacer realmente tienen un valor o me pueden interesar ya. sí, Y, así es. y a veces es ahí donde el diablo te pone unas zanahorias, pero bien Sí, podridas ya, ¿verdad? No, no sí, sirven. Porque no puede proponer lo que Dios te propone. de ninguna manera no. Le- No. Engañó tanto a Eva que le propuso lo que Dios ya había dado a Eva Sí, y a Adán. Entonces no tiene una propuesta que sí, valga la pena de sí. desenfocarnos. Sí, así es. Y fíjate que algo que yo veo es que cuando yo mismo me digo, oye, estoy como afanoso. Ujú. Oye, ya estoy preocupado por todo esto y lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Eh, Me doy cuenta que me estoy desenfocando. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Me vuelvo a enfocar y lo sigo haciendo y a veces incluso lo puedo hacer con más intensidad. O sea, trabajas y trabajas más fuerte. Pareciera incluso que tal vez estás más afanado, Ajá. pero no es que estés afanado, estás gozoso Sí. haciendo la obra. Exacto. Es que eso se une con el entusiasmo, que Así es, finalmente quiere decir estar en Teos, en en Dios, Dios. así es. Y cuando eres Sí, entusiasta, pues obviamente tu enfoque está en Dios. así es, sí. Y no en lo que te dicen. ¿Cuántas veces no nos han dicho que lo que íbamos a hacer nunca iba a funcionar, Sí, que eso no era para ti, en todas las áreas, no solamente sí, en la del ministerio. Obviamente cuando dices voy a empezar a seguir a Dios y abrir iglesias, la gente siempre te dice que estás loco, ¿verdad? Que sí, no es lo tuyo, etcétera, porque no te ve como Dios te ve. sí, Pero es con este entusiasmo que finalmente inicias algo para Dios, esta pasión, entonces te enfocas en todo lo que ha dicho y sales adelante y dando mucho fruto. dando mucho fruto, sí. Sí. Esa parte de dar mucho fruto creo que es el anhelo del corazón del creyente. Ujú. Pero cuando volteas a ver, el anhelo del corazón de David Sí, no era propiamente el fruto, era más bien la presencia de Dios, ¿no? El eso estar sí, en la sí. plenitud de la comunión con Él. Eh, Él, él buscaba Dios todo el tiempo.
Y mira, dar fruto es el enfoque de Dios también. Sí, Mira lo que dice Jesús en Juan 15:6. No, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿verdad? Y después se refiere a que cuando damos fruto, el Padre se glorifica, el así es. Padre está feliz, ¿no? Sí, Entonces ellos esperan verse finalmente en nosotros. así Ese es. es dar fruto. Sí. Y creo que ese es el punto que Dios dice, de los frutos no te preocupes, Ujú. de eso me ocupo yo, Sí, ¿no? sí. O sea, tú ocúpate de estar conmigo, porque una vez que estés conmigo, yo me ocupo de los frutos, eso no Exacto. tengas pendiente. Y los frutos, ¿qué crees? Van a decir, son tan impresionantes los frutos que no pudieron salir de ti. Claro. Y tú mismo vas a decir, por supuesto que no salieron de mí, salieron del Padre. Ujú. Porque un fruto tan impresionante termina por glorificar al Padre. Ah, por supuesto. Sí. Cuando son esos triunfos agridulces, mediocres, ahí tambaleantes, que no son muy buenos, pues eso sí, dices, no, yo me costó mucho trabajo, me esforcé muchísimo. Entonces Dios lo pudo haber hecho mucho más fácil. Claro, el fruto Mejor. también indica la fuente, ¿no? Si el fruto es puro, bien hecho, es porque la fuente, el tronco era fuerte, bueno, etcétera, ¿no? Si el fruto es así como más o menos, no viene de un lugar que tiene toda la vida, tiene ya muerte ahí, imperfecciones, muchas cosas. Sí, Y Dios espera ver en nosotros fruto de abundancia, sí, de su personalidad, de su carácter y de su ser. así es. ¿No? Sí, Por eso Jesús dice, por sus frutos los voy a reconocer, porque pues nos tenemos que parecer, ¿no? nos tenemos que parecer, sí. Sí, Sí. Y eso finalmente lo produce Él. sí, Y sabes que yo voy a ver tu fruto, porque tu fruto va a determinar si lo produje yo o lo produjiste tú, ¿no? exacto. ¿De dónde viene esa fuente, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Ujú. Porque finalmente Él nos va a dar ese gozo y esa paz, esa plenitud, para alcanzar todas las metas que Él ponga. Hay un tema que quisiera empezar a abordar y a lo mejor no se alcanza el programa, pero Lo seguimos en el seguimos en otro, el ¿no? otro, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Pero habla de el enfoque cuando tenemos problemas o dificultades. Ujú. Y quisiera tomar ahí una parte de la escritura donde no sé si recuerdas cuando Pedro se está ahogando Ajá, y está Pedro ahí caminando y finalmente algo que podemos rescatar de esto es que Pedro era muy atrevido. sí, claro. O sea, a veces sí decimos se hundió, pero ¿cuántos de nosotros se atrevería a bajarse de la barca? ¿No? Exacto, es muy fácil criticar. Criticarlo, sí. Sí, Entonces, claro. con todo respeto de Pedro, lo vamos a criticar un poco, nada Sí, más. sí, 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 sí. Pero algo que pasa con la escritura es que es muy clara cuando dice que cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Ujú. Hubo un momento donde Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Y yo imagino hoy Pedro diciendo y dispuesto, ¿no? Y a lo mejor todos los demás discípulos diciendo, estás loco, Pedro, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿No? Sí, 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 sí. Pero dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y entonces le dice, sí, ven. Entonces él baja y empieza a caminar. Sí, sí, sí. Y sabes algo, todos los que emprenden algo, todos los que empiezan un desarrollo, todos los que están emprendiendo cualquier área, desde ser padres, desde ser esposos, desde hacer un negocio, en todas las áreas, los que están pasando por problemas de salud, enfermedades que ya están hundiéndose, Sí, sí, sí. muchas personas que están pasando por situaciones difíciles, a veces nos enfocamos en mi sanidad, Sí, en mi deuda, en mi problema, en mi circunstancia, en mi soledad, en mi frustración, en mi tarará. Y Dios dice, ¿sabes qué? Por favor, no te enfoques en las olas, ni el fuerte viento, ni el mar. no. Enfócate en mí. Si no te vas a hundir. Si no te vas a hundir más. Bien, pues vamos a seguir, ¿Sí? pero ya se nos acaba el tiempo para este programa. Nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan de suscribirse, comparten todo este estudio. Mucha gente necesita recapacitar sobre su enfoque y que no se les olvide, siempre en victoria.